Buenas noches, insomnes de la historia. Has llegado al rincón donde la oscuridad reconforta, el insomnio se convierte en ritual y la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrulla como un secreto al oído. ¿Desde dónde nos escuchas esta noche? Desde un rincón cálido de México, donde la noche se estira como un gato perezoso. Desde Argentina, arropado entre mantas y pensamientos que no se callan. O quizás desde España, donde el silencio tiene acento y las madrugadas no tienen prisa. Aquí no hay relojes ni coordenadas, solo voces que cruzan la niebla. Y tú, al llegar, ya formas parte de este pacto. Esta noche vamos a hablar de mocos y de dedos que no sabían cuándo parar, de comidas untadas en saliva, de baños compartidos con dioses y de una etiqueta social que, para los ojos modernos, sería poco menos que una pesadilla gripal. Pero para los aztecas era lo normal, lo correcto, lo ceremonial. No viniste por el glamour, lo sabemos. Viniste por esa clase de historia que huele raro, que deja una película pegajosa en la imaginación. Viniste, quizás, por ese tipo de conocimiento que no se aprende en la escuela, pero que te acompaña para siempre, como un estornudo mal contenido. Y si este tipo de historia te resulta en el fondo reconfortante, porque habla de lo torpe, lo húmedo y lo humano, puedes quedarte un rato más. Suscribirte, tal vez. Aquí no juzgamos, solo contamos. Ahora sí, imagina que estás entrando a Tenochtitlan, no por la puerta de la gloria ni por la calzada de los templos, sino por la cocina, por el retrete, por el rincón donde los nobles se suenan la nariz sin pañuelo, donde los sacerdotes escupen con propósito espiritual y donde el arte de limpiarse es un gesto de cosmos. Quédate. Esta historia no huele bien, y eso es precisamente lo que la hace irresistible. Respira. Cierra los ojos un instante. Siente el polvo del camino sobre tu piel, el calor que se enrosca entre las ropas, el olor del maíz recién molido, una bruma leve de sudor, cuero, tierra. Y sí, también mucos, porque los aztecas no solo habitaban la tierra, habitaban las secreciones del cuerpo. Para ellos, el cuerpo era un conductor de energías y fluidos, no una máquina que debía ocultar lo que produce. No había vergüenza absoluta en moquearse. No siempre había pañuelos ni extremos de limpieza. El moqueo era parte del paisaje corporal. No era algo sucio del todo, era algo real. Un signo de que el cuerpo funcionaba, que respiraba, que vivía. Imagina una calle en Tenochtitlan al amanecer. Los canales reflejan la bruma. Hombres se desperezan. Mujeres se acercan al agua para lavarse los rostros y los brazos. Pero no van a desaparecer los rastros del cuerpo. No puede. Dentro de la nariz, el moco espera paciente. Algunos obreros ya se limpian con la manga del huipil o la tilma. No con asco, sino con indiferencia sabia. Lo hacen con un movimiento que no interrumpe el habla, con un gesto que no pregunta por los otros, porque eran gestos públicos, cotidianos, comunes. Las narices no siempre se suenan deliberadamente. A veces se aspira fuerte, se succiona hacia adentro, como quien quiere ocultar un estornudo truncado. Otras veces expulsas con un «ah» discreto. Otras veces simplemente permites que la gota caiga al borde del labio y la lengua la recoge sin gestos dramáticos. No hay pañuelo. No es parte de su escenario ritual. Los sacerdotes tampoco se escapan. En los recintos sagrados, mientras recitan oraciones, mientras manejan la sangre de sacrificios, las mucosas desafían la solemnidad. Algunos se limpian en el muslo cubierto con tela ritual. Otros dejan caer la gota sobre una hoja de palma usada para ofrenda y nadie lo mira como falta grave, porque el mundo humano está lleno de fluidos. El mundo divino los tolera. Pero moquearse no era el único gesto corporal que los ojos modernos juzgarían. Las uñas no siempre estaban limadas. En ocasiones, la tierra se incrustaba bajo ellas. Las manos llevaban polvo, grasa de tortilla, hollín del fuego.
No eran manos que pudieran pasar desapercibidas. Eran manos vivas. Manos que al tomar una mazorca, al abrir un fruto, al acariciar una figura de jade, mostraban su historia. Una uña rota, un surco, un firme ese hueco oscuro entre las uñas. Todo decía algo. Los baños corporales también eran distintos. No había duchas ni agua corriente. Se usaba el lago, los ríos, ritos de limpieza en templos acuáticos, baños con cenizas de hierbas y pociones. Pero no era higiene como la entendemos hoy. No había intención de eliminar todo rastro de sudor o suciedad. Se buscaba purificar el espíritu, equilibrar el calor corporal con la humedad ritual, hacer que los fluidos estancados se movieran. Y muchas de esas limpiezas se hacían en grupo, bajo el sol, con agua templada, con hojas que frotan como escobas vivas. Así, una mañana, imagina a un noble que sale del baño ritual. Su piel todavía huele a copal y agua estancada. Se seca con una tela gruesa, pero bajo sus uñas quedan restos de tierra, pequeños granos de polvo. Él no lo considera indigno, lo considera historia adherida, señal de que ha caminado, de que ha vivido. Ir a un templo con las manos perfectas no sería humano, sería fingimiento. Los aztecas también recortaban el vello corporal, pero no con obsesión. No buscaban desaparición total. Algunos se raspaban la cabeza como señal ritual o sacerdotal. Otros quitaban el vello de las cejas para ajustar gestos faciales ceremoniales. Pero no existe la idea de que todo vello deba desaparecer para ser aceptable. En el cuerpo había sombras que quedaban, y en ese contexto, comer era un acto de integración del cuerpo con el mundo. No se separaban los fluidos del alimento con guantes. No había distancia absoluta entre la boca, los dedos y lo que se comía. Comer con los dedos era natural. Las manos llevaban restos de mocos, restos de tierra, restos de humedad corporal. Y esos restos no siempre se limpiaban antes del acto, porque para los aztecas el cuerpo era continuo. No había frontera rígida entre limpio y sucio. No con la nitidez de nuestros patrones modernos. Con eso en mente, imagina una familia cerca del fuego. Hablan, ríen, cortan tortillas con las uñas o las desgarran con dedos apenas extendidos. Las gotas de moco emergen sin aviso. No son expulsadas con aspavientos. A veces se recogen con la punta del dedo y se deslizan por el borde del plato, como señal de que la mesa también pertenece al cuerpo colectivo. No se dice, eso es repugnante, ni siquiera algo como, discúlpame. El gesto no provoca escándalo, forma parte del tejido humano. Algunos registros cuentan que los gobernantes usaban hebras finas de tela para limpiar la nariz en ceremonias. Pero esa tela no era pañuelo elegante, era herramienta funcional. No se daba por sentado que debiera tener fin fino o bordado. A veces era apenas un fragmento utilitario, porque incluso el concepto de limpieza íntima tenía matices rituales. No se limpiaba excesivamente, pues se creía que los fluidos retenidos tenían poder espiritual. Quitar todo residuo podía romper un vínculo con el cuerpo profundo. Si observas una estela antigua, tallada en basalto, puedes notar en manos y brazos de figuras que sostienen maíz o herramientas que los dedos no están perfectos. No hay manos pulidas, estériles, neutras. Hay manos con relieves reales, manchas imaginadas. Y en la iconografía, cuando alguien se cubre la nariz o el rostro con la mano, no siempre es gesto de vergüenza. A veces es señal simbólica, comunicando emoción intensa, conexión mántrica con el viento nasal. Eso no significa que no existieran rituales de limpieza elevados. Sí los había, pero no como represión del cuerpo, sino como acompañamiento. Limpiar no era negar, era calibrar. Era permitir que el cuerpo estuviera presente, con todo lo que genera, pero dentro de los pliegues sagrados que un mundo simbólico permite. No para ocultar mocos, sino para leerlos. No para avergonzar al sudor, sino para situarlo. Y mientras todo esto ocurre, el moqueo, las uñas con tierra, los baños compartidos,
las manos que comían sin separarse del moco, la sociedad observa, acepta, convive, no con indiferencia fría, sino con conocimiento profundo de que el cuerpo es templo, no vitrina. Dormir con esa imagen en la cabeza, una mesa donde los dedos no huyen del mocoso, un noble con restos de polvo bajo la uña, un baño ritual que no borra la memoria del cuerpo, quizás no sea la peor idea del día. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote. Cuando el maíz ya había sido molido y convertido en masa tibia, cuando el humo del comal se mezclaba con el vapor del agua, llegaba el momento del banquete. Pero no un banquete pulcro, silencioso y distante. No, un banquete donde cuerpo y alimento se encontraban sin muros, donde las manos no solo sujetaban tortillas, las manos cantaban el origen del maíz con sus grietas, con sus surcos, con sus sustancias ocultas. Imagina la sala de una casa noble mexica. Los comensales se sientan sobre pieles que ya huelen a copal y sudor. No hay mesas altas. Los comensales se inclinan sobre plataformas o mantas extendidas en el suelo. Los utensilios, si los hay, son pocas vasijas de barro, pequeños platos llanos hechos con greda cocida, cuencos de madera fina. Pero lo más frecuente es que casi todo se coma directamente con las manos, no porque no supieran otros modos, sino porque esa era la forma natural. La mano es el puente más antiguo entre lo humano y lo sagrado, y en esa travesía no hay espacio para la limpieza absoluta. Antes de empezar a comer, algunos individuos, especialmente los más ceremoniales, pueden escupir ligeramente hacia el lado, no como gesto grosero, sino como libación de saliva hacia los dioses del fuego y del comal. La saliva no se retira con indecencia, se ofrece como parte del ritual digestivo. El manto del humo, la masa caliente, los dedos pegajosos, todo era plegaria. Cuando comienzan a comer, no hay sobreentendidos de higiene occidental. Las tortillas aún tibias se rompen con dedos ligeramente húmedos. Se toma una pequeña porción de chile, cacao o frijol con la yema del dedo. A veces, esa yema lleva restos del moco nasal del instante anterior. No se considera indecente ni vergonzoso, salvo en contextos extremos de ceremonial donde se espera mayor compostura. Pero en la vida cotidiana, la mezcla de fluidos, baba, moco, sudor, no era necesariamente repulsiva. Era cuerpo que participa, cuerpo que se enlaza. Las manos, cargadas de sabor y secreciones, nunca fueron neutras. Las personas que comían compartían pequeños gestos de limpieza, un leve movimiento de lengua para raspar la punta del dedo antes de introducirla nuevamente al comal o al plato, o el roce leve de la uña contra la encía para deshacerse de migajas adherentes. No en silencio absoluto, sino con el murmullo del entorno, el crepitar del fuego, los pasos en patios, el charlar lejano de los que no comen en ese sitio. No es que la suciedad fuese celebrada, es que era inevitable. A veces, cuando los dedos ya no podían sostener más masa sin deslizarse, el comensal solía humedecer la punta de los dedos con agua de un cuenco cercano. Un movimiento breve, rápido, sin levantar la mirada, sin interrumpir el ceremonia humana. Luego volvía a hundir los dedos en el guiso, en las salsas. Esa agua no era para limpiar todo, era para reajustar la consistencia del cuerpo que come. La etiqueta no intervenía para exigir que el comensal limpase todas las sustancias embarradas antes de continuar. No porque no se valorara la pulcritud, se valoraba en otros ámbitos, sino porque se entendía que limpiar todo divorciaba al comensal del alimento. Y ese divorcio sería pérdida. El alimento era más que sustancia, era mensaje, era vínculo con la tierra, con los ancestros. Dejar rastro sobre la mano no era fallo, era señal de comunión. Ciertos rituales alimentarios elevaban esta continuidad entre cuerpo y comida a acto sagrado. En fiestas de Tlaxochimaco, en ceremonias de ofrenda, se hacían banquetes donde, tras compartir el alimento, algunos comensales realizaban un pequeño gesto de sonarse la nariz con la manga,
Luego llevaban ese fragmento de tela, manchado, a un altar menor como recordatorio de su participación corporal. Nadie lo arrojaba como desperdicio, lo conservaban como huella de su presencia, como acto que reafirmaba que comer no solo nutre el cuerpo, sino el cosmos que ellos habitaban, y en momentos de abundancia extrema, los señores también comían así. Las crónicas españolas admiraban y vomitaban ante esa costumbre, ver a un noble con los dedos embadurnados de mole que se lame con calma. Pero los aztecas no lo hacían por provocación, lo hacían por coherencia, porque el hombre que borra la huella de su sustancia es un hombre que renegó de su propia carne. Durante las celebraciones de las guerreras diosas o de Tlaloc, a menudo se servían frutas jugosas, insectos tostados con chile, masas dulces con miel de maguey. Todo era húmedo, pegajoso, fácil de adherencia. Limpieza completa era impracticable, y no se esperaba. Cada comensal sabía que terminaría con masa entre los dedos, con saliva desparramada, con gotas de miel brillando en las yemas. Y eso no ofendía. Era parte del escenario humano. Después del banquete, el comensal podía limpiarse las manos con agua limpia, con hojas de plantas aromáticas, con ceniza herbal mezclada con agua como pasta ligera. Pero tampoco se esperaba que desapareciera toda suciedad. Se aceptaba que quedaran residuos pequeños, polvo de tortilla, color de salsa, finas hileras de baba. Nuevamente, porque lo que se busca no es erradicar la huella humana, sino contenerla con ritual. En ciertos altares domésticos se colocaban vasijas con agua perfumada para que los invitados después de comer pudieran lavarse las manos, no como demanda rígida, sino como ofrecimiento de cortesía. Aquellos que aceptaban lo hacían lentamente, en silencio, conscientes de que al fluir el agua sobre la mano mojada, se reconocía la fragilidad humana. Quienes no lo hacían no eran vistos con reproche. Su huella corporal permanece, visible ante los dioses de la casa. Un gesto delicado se producía cuando alguien debía beber líquido. Se llevaba el cuenco con ambas manos, y antes de beber podía inclinar ligeramente la cabeza mientras movía los labios para sorber sin que el labio inferior tocara el cuenco directamente. Así se minimizaba la mezcla directa con saliva nasal. Pero no siempre se aplicaba esa precisión. En ocasiones, la gota escapaba hacia el borde, y ese microtrabajo no causaba vergüenza. Era parte del cuerpo que bebe. Los niños comían igual que los adultos, aunque con indulgencia. Su ropa, su rostro, sus manos se convertían en mapa del banquete. Los padres no los separaban con servilletas rígidas. De hecho, los más pequeños, algunos aprendían tocando, experimentando, mezclando moco, masa y sudor en una sinfonía corporal. Esa experiencia temprana no era escandalosa, era formación. Con los esclavos y criados sucedía algo similar. No eran excluidos de esas prácticas. No tenían cubiertas especiales ni guantes ocultos, porque el cuerpo en comunidad no se dividía con guetos de limpieza. Todos participaban. Algunos podían cargar más residuos, restos de comida adherida, polvo de los que servían, pero no de modo que implicara menor dignidad ritual, porque el sucio no era degradación absoluta, era señal. Visitas oficiales o embajadores llegaban con ojos externos que sacaban bilis. Los españoles narraban estupefactos cómo los embajadores mexicas comían sin limpiezas extremas. Pero esos relatos vienen teñidos de prejuicio cultural. No apreciaban que los aztecas tenían una lógica. No estaban en guerra con su propio cuerpo. No pretendían borrar todo vestigio. Querían que el cuerpo hablara, y mientras tanto, el humo del comal se elevaba. La masa hervía en los guajes. Las manos mojadas y untadas danzaban entre platos, entre vasijas de barro, entre gestos ceremoniales. Los comensales respiraban el olor de los chiles, del cacao, del maíz fermentado, y dentro de sus fosas nasales el moco se agitaba. Las gotas esperaban su momento.
Algunos dedos ya llevaban trazos de saliva seca que comenzaba a rehumedecerse. Y las manos, manchadas, palpitan con la memoria del banquete. Dormir con esa imagen en la cabeza, una mesa donde los dedos no se rehuyen del moco, donde la comida se funde con el cuerpo, donde la limpieza es gesto, no daga, quizás no sea la peor idea del día. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote. El día avanza en Tenochtitlan. El sol quema la piedra. El olor del maíz cocido se mezcla con el humo del copal. El murmullo del mercado resuena al fondo. Significa que los cuerpos ya han sido impregnados por el sudor, las partículas del polvo, los vapores de los alimentos, las mucosidades flotantes del aire. Ahora llega un momento inevitable, el momento de aligerar el cuerpo. Porque incluso en una civilización tan ritualizada como la mexica, nadie puede retener todo lo que produce el cuerpo. Y allí, en la transición entre lo público y lo íntimo, se meten los actos que para muchos ojos modernos resultan repulsivos, pero para ellos eran naturales, eran necesarios. Imagina que caminas por un corredor lateral de la ciudad, un callejón menos transitado. Al fondo, una puerta de madera entreabierta. Detrás de ella se oye un murmullo acuoso. No es un grito ni una exclamación, es el flujo privado que nadie busca ocultar por completo, pero tampoco alardear. Esa puerta conduce al baño. El hueco, la cavidad excavada sobre el suelo de piedra, alineada con canales que drenan hacia el lago. No hay cubículos con puertas ni tabiques altos. Los muros tienden a ser bajos, de caña o piedra ligera, simplemente para marcar el umbral del espacio. No se presume privacidad como la concebimos ahora. El acto corporal es colectivo, íntimo pero compartido. Se va, se excreta, se limpia, se va. Con calma, sin prisa. Allí, el comensal que antes dormía con la boca húmeda por el maíz, ahora expele lo que su cuerpo ya no necesita. El sonido del agua al caer, el eco leve de la materia abandonada, la respiración que acompaña. No es espectáculo, no es tema tabú. Es un paso más en el recorrido corporal. Los cuerpos se liberan de residuos para volver a integrarse al ciclo humano, no con limpieza absoluta, sino con regulación simbólica. Los aztecas utilizaban agua corriente, canales que traían agua del lago o fuentes cercanas para enjuagar. No se espera frotar con esponjas hasta dejar la piel inmaculada. Se aclara lo esencial. Lo restante, pequeñas partículas de materia, trazas de humedad, no son vistas como contaminación absoluta, sino como residuo natural. Y esos residuos poseen múltiples destinos simbólicos. Agua y materia circulan hacia los canales, lejos de la vivienda, pero nunca completamente alejados del cuerpo social. Algunos registros narran que en contextos ceremoniales, los sacerdotes excretaban también en estos espacios sagrados como forma de humildad. Recordaban que ellos también eran cuerpo. No lo hacían frente a la multitud, pero tampoco negaban que su carne estaba sujeta a lo mismo que cualquiera. Y ese gesto no se consideraba indigno, se consideraba confirmación del vínculo con lo humano. La limpieza post-excreción no busca eliminar con rigor. Había palmas de hojas, trapos vegetales, agua mezclada con cenizas de plantas sagradas. Se pasaba un trapo ligero, no esponja, no escobilla. Se limpiaba suavemente, se enjuagaba un poco, pero no se espera que la piel quede como nueva. Quedarían restos mínimos, huellas de humedad, partículas finas adheridas, una finísima película que la luz del sol puede captar al pasar. Eso no era motivo de vergüenza, era testimonio de lo que el cuerpo hizo. El lugar del baño podía estar junto al muro del patio, cerca de canales de drenaje que transportaban el agua y los excrementos lejos del espacio doméstico, pero no tan lejos que se desvanezca el vínculo. Ellos vivían en islas sobre agua. Su ciudad estaba rodeada por líquidos. Esa cercanía a la materia orgánica era parte de su existencia. No se elegía como contaminación,
Se entendía como movimiento, como tránsito, como lo que separa el mundo humano del mundo invisible. Además, los desechos no eran siempre desperdicio en el sentido moderno. En algunas ceremonias agrícolas, las heces podían ser ofrecidas como fertilizante simbólico, mezcladas en la tierra antes de la siembra o usadas en rituales de renovatio espiritual, no sucias por definición, sino portadoras de fuerza orgánica. Porque la materia que el cuerpo expele no era despreciable, era parte del ciclo que sustenta el maíz, la vid, el mundo vegetal. Esa materia regresaba al suelo, no como fracaso, sino como retribución. Hay relatos de sectores especiales llamados Teiktontli, donde los habitantes podían acudir para aliviarse si estaban lejos de su casa. Estos espacios no eran clandestinos, eran esperados, diseñados, parte del urbanismo cotidiano, no con puertas altas o separación total, sino con muros moderados, con disposición estratégica hacia las corrientes de viento para ventilar, no para ocultar por completo, sino para contener con dignidad. Nadie esperaba invisibilidad total, solo una moderación del gesto. También se sabe que el estiércol humano podía combinarse con restos vegetales para producir fertilizante en huertos cercanos. No era escatológico en su totalidad, era transformación. El residuo humano se convertía nuevamente en sustancia viva. Esa lógica no agrada a los estándares modernos de limpieza, pero para ellos era coherente. Nada se desperdiciaba del cuerpo. Todo regreso era parte del orden del mundo. Cuando alguien estaba enfermo de estómago, diarrea o disentería, no se lo ocultaba, se sabía. A veces se participaba del baño público como acto de purificación. El enfermo era acompañado, no como figura de repulsión, sino de compasión. Se limpiaba lo que se pudiera. Se hacía ritual de fumigación con copal y hierbas para purificar el aire. No para negar el cuerpo enfermo, sino para contener su presencia. En ese espacio corporal se cruzaban lo físico y lo espiritual. No porque se narcotizara el cuerpo, sino porque el cuerpo era espacio sagrado. Excretar no es solo soltar, es purgar. Es liberar lo que ya no sirve. Es permitir que la carne vuelva al ciclo antes de convertirse en olvido. En ese acto había conciencia, no meditación estética, no retórica limpia, conciencia del límite corporal. Y mientras eso sucedía, el agua arrastrando materia, el murmullo constante, las rutas subterráneas que llevan los residuos al lago, la ciudad sigue palpitando. El sonido de tambores, el aroma del maíz tostado, el canto de los comerciantes, el agua salpicando en los canales. Todo convive. Nada se excluye por completo. El cuerpo suelta lo que tiene que soltar y el mundo lo asimila. Dormir con esa escena en la cabeza, un banquete que luego se traslada al baño público, un cuerpo que excreta sin vergüenza, una ciudad que absorbe sus residuos como parte de su pulso. Quizás no sea la peor idea del día, y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote. El sol está alto. La piedra de los canales retiene calor. La humedad del lago se pega en la piel. Se siente el zumbido del calor que se aferra a los poros. En Tenochtitlan, nadie está exento de sudar. No hay aire acondicionado ni telas que neutralicen el ascua del cuerpo. Sudar no es un defecto, es un signo de vida y de identidad. Imagina caminar por la calzada que parte del mercado y atraviesa las casas de los nobles. El sol quema en la nuca. El jade de los adornos pesa como un grillete tibio. Ya las túnicas llevan brillo de humedad. Los rostros gotean, gotas minúsculas que el cuerpo expulsa para sobrevivir. Algunas escapan por la frente, otras ruedan por las sienes. A veces se mezclan con polvo, con hollín del fuego, con pequeñas partículas de granos cocidos. Esa mezcla pegajosa no se considera vergonzosa de inmediato. Los aztecas tenían una relación ambivalente con el sudor. Por un lado, lo veían como impureza que debía regularse en momentos ceremoniales. Por otro,
Lo consideraban un canal natural del cuerpo para expulsar excesos. En ciertos rituales de purificación, hombres y mujeres se sometían al calor del temazcal, baño de vapor ritual, donde el cuerpo transpiraba abundantemente como un acto de limpieza integral. Allí, en el interior oscuro y vaporoso del temazcal, la piel se abría, los poros hablaban, el sudor afloraba como confesión. Dentro del temazcal se colocaban hierbas aromáticas, agua caliente, piedras incandescentes. El vapor subía como nubes internas. Los cuerpos se inclinaban ante su propia carne. Las gotas corrían por la espalda, los muslos, el pecho. Algunos se frotaban con ramas de copal, con hojas de epazote, con agua mezclada con arena fina para provocar exfoliación suave. No era para dejar la piel blanca por decreto, sino para conectar lo exterior con lo interior, para liberar lo retenido, incluso lo espiritual. Al salir del temazcal, la piel desprende costras transpiratorias. Se limpia con hojas frescas, agua de lago o corrientes. Se recupera el aliento, pero no todo rastro se elimina. Quedan señales mínimas de humedad resignada, líneas de brillo bajo los senos, en los pliegues de los brazos. No incomodan, no distraen. Permanecen como evidencia del contacto profundo entre carne y entorno. En la vida cotidiana, tras un día de trabajo bajo el sol, los artesanos y servidores ya presentan sudor en la frente, en la espalda, en el pecho desnudo de los hombres. Las túnicas se adhieren. Las mujeres sienten que el tejido pegajoso se siente cerca de la piel, pero no se espera que se quiten la ropa de golpe. Se caminan despacio hasta fuentes, canales, jardines templados. Los pasos se acallan. No se trata de ocultar el sudor, sino de acompañarlo con agua, sombra y ritos leves. Cuando alguien sabe que será recibido en el palacio del Señor, puede limpiarse con un paño húmedo, con agua perfumada, con cenizas finas mezcladas con hierba. Pero no se exige que desaparezca todo sudor, solo que no gotee de modo obvio. Las gotitas que quedan en la piel son pasadas por el noble como signo de que ha recorrido el mundo, que ha soportado el clima, que ha sido cuerpo. Limpieza absoluta, en cambio, sería sospechosa, sería fingimiento. El sudor también está presente en la guerra. Los guerreros regresan con el cuerpo destrozado por calor, por esfuerzo, por heridas que sangran lentamente. En los templos se les ofrece agua para lavar el sudor clavado en las heridas, pero no para enmascararlo. El sudor mezclado con sangre es símbolo de sacrificio, de honor. Quien embellece esa mezcla pierde credibilidad. La carne debe mostrar su adversidad. Los rituales han de evidenciar lo humano. También existían hombres que tenían el cargo de suavizar sudor en ceremonias. Eran los que frotaban la espalda del noble con agua fresca, con gesto delicado, para que el sudor no apareciera como queja, no para borrarlo, sino para acompañarlo, para convertirlo en poesía corpórea. Ese gesto no era humillación, era servicio ritual, y quien lo hacía con reverencia, porque acariciar el sudor ajeno era trazar puentes entre cuerpos. En mercados, entre puestos de maíz, chiles, pescado seco y carne, el calor se intensifica. Las mujeres que transportan carga, los que cargan canastas, los comerciantes en voceo, todos sufren el peso del sudor. Las túnicas se impregnan con olor corporal, con aroma del maíz. Algunas mujeres tienen vendas en la frente para evitar que el sudor caiga sobre el rostro directamente. Otros usan cintas de algodón para absorber la humedad. No como filtro total, sino como ajuste mínimo. Eso se considera aceptable. Uno de los episodios curiosos que relata la crónica española habla de embajadores que ofrecían vino de palma al noble mexica. Este lo rechazaba si sentía que el sudor de su piel se mezclaba con el líquido del cuenco. No era por pudor occidental, era porque el sudor ya era suficiente para hablar del organismo humano. No se deseaba que el cuenco detectara otra humedad. Había límites. No todo estaba permitido. El sudor también pasa inadvertido en el contacto íntimo. En momentos de cariño,
de beso, de abrazo, el cuerpo se aproxima, las pieles presionan, el calor se intensifica, el sudor se mezcla en el roce, no se separa, no se limpia, se acepta, porque amar es exponer la carne más que esconderla. Cuando los nobles visitaban templos con altares de fuego, el sudor cobraba dimensión simbólica. Era ofrenda sutil. Una gota de sudor que rueda por la armadura ritual se conjugaba con el humo del copal. Se decía que el sudor de los fieles alimentaba a los dioses menores del calor terrestre. Una gota era ofrenda diminuta. 1000 gotas poblaban el altar del fuego sagrado. No se medía el valor por cantidad, sino por presencia. Y al caer la tarde, cuando las nubes ocultan el cielo, cuando los cuerpos ya han sido bombardeados por el calor del día, cuando la humedad convierte la ropa en segunda piel pegajosa, los aztecas no pierden su compostura ritual. Caminan hacia fuentes, se refrescan. Algunos se quitan el calzado, otros se sientan frente al agua, dejan que el viento roce la piel húmeda. Es un gesto lento, un gesto de reequilibrio. En la noche los cuerpos aún huelen a maíz y sudor. Las tiendas de planta exhalan calidez retenida. Las paredes de adobe respiran los fluidos del día y entre esa fragancia densa, el cuerpo se duerme, con las ganas de lavarse mañana otra vez, con la certeza de que el sudor es su sello, no su vergüenza. Dormir con esta imagen en la cabeza, un cuerpo que no huye de su sudor, que lo entrega como lenguaje, que lo acompaña como parte del rito cotidiano, quizás no sea la peor forma de adormecerse. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote. El viento recorre la ciudad antes del atardecer. La bruma del lago se levanta con gotas finas que se adhieren a la piel. Se mezclan el maíz cocido, el humo del copal, el sudor de las piedras y el olor de las entrañas del mercado. Los aromas se entrecruzan como una danza silente. Para los aztecas, el olfato no era tabú. Era una forma de presencia social, de jerarquía, de ritual. Olían cuerpos con atención, lo sucio y lo santo, lo íntimo y lo público. Imagina caminar por el mercado cuando ya el sol declina. Los puestos de tortillas recién hechas emanan maíz caliente. Cerca, puestos de tortillas con salsa de chile negro que despiden una humedad punzante. Un poco más allá, carnicerías rituales. La sangre del sacrificio fresca en cuchillos, hígados, estómagos. El aire vibra con esos olores. Los vendedores gritan, los compradores respiran. Huele a vida, huele a muerte, huele a sudor mezclado con grasa de maíz que se pega en los brazos. Dentro de las casas nobles, el olor corporal era controlado pero no suprimido. Las personas perfumaban vestiduras con plantas aromáticas, copal, hierba santa, flores de tecomate. Las telas absorbían esos aromas, pero no como un empaque que esconde lo malo, como un velo que convive con lo humano. No se pretendía enmascarar todo olor, se pretendía moderarlo, situarlo. Cuando alguien se acercaba a besar el rostro de su esposa, percibía el aliento tibio, un hálito que mezclaba el maíz digerido con el chile, con la saliva, con la respiración del cuerpo que ha comido. A veces ese aliento no era fragancia delicada, pero no dejaba de ser lenguaje. Algunos poemas narran que los amantes aspiraban ese aliento con deseo, que el olor del otro era memoria. Los niños pequeños caminaban descalzos, mezclando el olor de la tierra con el de sus pies. Cuando al caer la noche se les lavaba con agua tibia perfumada, el aroma húmedo quedaba adherido a la piel, no como carga vergonzosa, sino como rastro del contacto con el mundo. Esa fragancia infantil se consideraba pura y valorada. En los templos, los olores rituales eran parte integral del poder. Se quemaba copal, se vertía incienso, se manejaba sangre y se ofrecía carne. El humo perfumado ascendía y modulaba el olor de la sala sagrada. Los sacerdotes vestían túnicas que retenían esa humareda. El cuerpo del sacerdote se impregnaba del humo, del sudor de los fieles, del olor del maíz y de los sacrificios.
Esa mixtura olfativa no era defectuosa. Era el humo vivo del vínculo entre humanidad y divinidad. El olor de las plantas medicinales también era vital. Se utilizaban baños perfumados con hierbas aromáticas para mitigar olores fuertes. El agua de enjuague podía contener hojas de romero, cedro, salvia, flor de azahar. Pero no se esperaba que esos baños borraran todo rasgo. Quedaban huellas de olor, leves pero presentes, como eco de la salud. Un cuerpo que no huele débilmente también era signo de enfermedad, de vacío. Las ropas tenían olores propios, tela impregnada de maíz, grasa, humo, sal. Las hiladoras o las tejedoras podían detectar quién tejió una tela por su olor. Las vestiduras no se lavaban con frecuencia intensa. Se ventilaban, se exponían al humo del copal para purificación olfativa. Se colocaban cerca del fuego ritual para curar los olores estancados. No se buscaba ropa sin olor. Se buscaba ropa que oliera a pertenencia. Los mercados intensificaban los olores mezclados. Pescados, animales sacrificados, tortillas, chile, vegetales húmedos. Los compradores toleraban ese olor como condición de existir juntos. Hubo códigos informales. Quienes trabajaban en lugares intensos de olor podían envolverse en hojas aromáticas para reducir su olor personal, no para eliminarlo. No para desaparecer, sino para reequilibrarse. Pero no todo olor era tolerado. En funerales, en ceremonias oficiales, en recepciones importantes, un olor excesivo era considerado falta de cuidado ritual. Si alguien llegaba con fragancia pesada de sudor o carne cruda, podía ser reprendido con discreción. No por moralidad moderna, sino por competencia ritual. Cuando el olor eclipsa al rito, el rito pierde su fuerza. En esos contextos, se esperaba que el comensal o el visitante se humedeciera el cuerpo, se pasara hierba perfumada, aireara la piel. No para disimularlo todo, sino para alinearlo con el espacio sagrado. Un capítulo complejo es el del olor de los prisioneros o de los esclavos capturados. Ellos estaban lejos del entorno perfumado. Vivían en espacios angostos. El olor de su carne era más intenso. Mezcla de sudor, de polvo, de heridas no cicatrizadas. En recepciones ceremoniales podía pedírseles lavarse, exponerse ligeramente al humo del copal, permitirse un gesto simbólico de purificación antes de estar ante los nobles. No por humillación total, por reconocimiento de que el olor extremo en un contexto ritual podría romper la atmósfera. En ceremonias de sacrificio, el sacrificio humano emitía un olor intenso. Sangre tibia, carne recién cortada, humo de quemado. Los fieles esperaban ese olor con reverencia, no para regocijarse, sino para hacer de él puente entre mundo humano y mundo divino. El olor del sacrificio era testimonio de vida entregada, de sacrificio aceptado, de vínculo que atraviesa la carne, y después del humo perdurable que queda en los templos, impregnando muros, pilares, vestiduras. El olor corporal medido también era símbolo de estatus. Un noble podía permitirse fragancias más elaboradas. Una persona con olores muy leves podía ser percibida como débil, enferma o no auténtica. Un campesino, con olor fuerte de tierra y maíz, podía ser visto como más conectado a lo ancestral, no con desprecio, sino con reconocimiento, olor de sistema, olor de hábitos, olor de pertenencia. Y al caer la noche, cuando los olores se mezclan con el aire frío, cuando las piedras respiran la humedad acumulada, cuando el humo del copal conlleva fragancias tenues, los humanos cierran sus ojos. Sus cuerpos aún huelen a maíz, sudor, humo, tierra. Esa mixtura no se disuelve, permanece, se adhiere a las camas, a las telas, se hace memoria. Dormir con esa imagen en la cabeza, una ciudad que huele a sacrificio y a maíz, cuerpos que no huyen de su olor, fragancias que mezclan lo terrenal con lo divino, quizás no sea la peor forma de descansar. Y si aún no has dormido, no pasa nada.
Aquí siempre habrá otra historia esperándote. La noche cae lentamente sobre Tenochtitlan. Las luces del fuego titilan en los muros. Los cuerpos que reposan aún huelen a maíz, a sudor inextinguible, a humedad antigua. En los patios interiores, las parejas se acercan. No en secreto absoluto, pues el cuerpo humano no se reclama como vergüenza. Se ofrece, se negocia, se comparte. En el mundo mexica, la intimidad no estaba divorciada de lo cotidiano, porque los cuerpos no eran objetos de pudor extremo, eran territorios simbólicos. Imagínate, dos amantes se encuentran tras un muro bajo, lejos del gran pasillo. No hay escenografía, solo la penumbra cálida del óleo de pescado, la brisa que atraviesa el follaje de guajes y la respiración cercana. Se tocan, no con manos puras, con manos todavía marcadas por el maíz, por la masa, por la humedad de la jornada. Esas manos no se limpian antes del contacto sexual, salvo en ocasiones rituales, porque lo que une no es la pulcritud, sino el intercambio de materia vivida. En algunos rituales de fertilidad, las parejas podrían consagrar su acto sexual como ofrenda menor. No siempre sexo como lo entendemos hoy, sino unión simbólica entre tierra, semilla y cuerpo. Las secreciones producidas, líquido sexual, saliva, humedad natural, podían verse como parte de ese ritual, un eco de la humedad agrícola que nutre los campos. No se buscaba que el cuerpo estuviera impecable, se buscaba que participara, que dejase huella. El acto no era grotesco, pero tampoco pretendía disimular el cuerpo. El olor de la piel al contacto, mezcla de sudor, de calor, de secreción sexual, no se rechazaba siempre. En ciertos lugares íntimos se fumigaba con humo de hierbas aromáticas para limpiar el aire, para moderar los aromas intensos, pero no para negar la carne. La pareja se convertía en ritual viviente, no exhibición, sino ceremonia de carne. La prostitución también existía bajo una lógica ritual y social. En el recinto conocido como Siguacalli, casa de mujeres, las mujeres dedicadas a servicio erótico realizaban danzas, recibían visitantes, se ofrecían en contactos rituales al amparo de la diosa sexual Tlazolteotl, patrona de la purificación sexual. Estas mujeres podían lucir perfumes, joyería y maquillaje, cosas que a otras mujeres les estaba prohibido usar en ciertos espacios sagrados. En ese espacio, el contacto erótico no era necesariamente sucio, era parte del templo corporal. La ley mexica era muy estricta respecto a la sexualidad fuera del matrimonio. La actividad sexual premarital era castigada con severidad, incluso con la pena de muerte. La infidelidad también era condenada con rigor. Pero esos castigos no implican que la intimidad estuviera siempre oculta o reprimida. Había espacio para el deseo y para la ritualidad erótica controlada. Algunas crónicas españolas y estudios modernos hablan también de castigos corporales extremos para actos sexuales considerados desviados. Por ejemplo, la masturbación era castigada por la aplicación de polvos de chile caliente sobre los genitales, un castigo que buscaba convertir el exceso íntimo en dolor purificador. Y el castigo por adulterio recaía de forma mucho más severa sobre las mujeres que sobre los hombres. Hay relatos de que las víctimas sacrificadas de sexo femenino eran sometidas a abusos sexuales previos al sacrificio, lo que embrolla aún más el límite entre ritual sagrado y violencia corporal. Esa tensión revela que el cuerpo sexual no estaba exento de conflicto simbólico. Estaba en el centro. En la vida diaria había control sobre la virginidad femenina antes del matrimonio. Se realizaban exámenes rituales. Los hombres, especialmente jóvenes, gozaban de más flexibilidad sexual antes de casarse, mientras que las mujeres tenían menos margen de maniobra. Pero pese a esas restricciones, el erotismo no agonizaba en silencio. Poemas nahuas y cantos transmitidos al conquistador muestran metáforas explícitas de encuentros sexuales, erotismo implícito en las flores, en la humedad del aire.
era decir lo indecible con símbolos, no con rubores. El erotismo mexica no pretendía esconder el deseo, pretendía convertirlo en lenguaje simbólico, convertir el cuerpo sudado, húmedo, excitado, en puente entre lo humano y lo divino, donde la carne no se cancela, sino que participa, y dormir con esa imagen en la cabeza, dos cuerpos apenas tocándose en la penumbra, manos marcadas que no se limpian, aroma de deseo mezclado con las sombras del maíz, quizás no sea la peor forma de terminar esta parte. En el corazón del mundo mexica, el deseo no era libre sin marco. Cada caricia debía inscribirse dentro de la ley. No había un erotismo desbocado, había moderación ritual, límites sagrados, códigos de honor. No porque los aztecas fueran puritanos de lo banal, sino porque su cosmos exigía que el cuerpo obedezca al equilibrio. El placer sin control se consideraba desorden, amenaza al tejido social. La norma central era que el sexo debía reservarse para el matrimonio. Cualquier relación prematrimonial era considerada una transgresión seria. Los jóvenes debían esperar al ritual del matrimonio para consumar el acto. En las crónicas indígenas y españolas se lee que el incumplimiento de esa norma, tener relaciones antes del matrimonio, podía castigarse severamente, incluso con la pena de muerte. Pero esa severidad no significa que el deseo estuviera ausente, sino que debía circunscribirse bajo vigilancia ritual. Las clases sociales también intervenían en la regulación íntima. Para los nobles, los márgenes de discreción eran algo mayores. Podían tener concubinas, alianzas sexuales menores, prácticas ligadas al juego político. Pero incluso esos privilegios tenían fronteras visibles. La esposa legítima mantenía estatus superior. Las concubinas y mujeres de servicio tenían roles sexuales reconocidos pero jurídicamente limitados. En contraste, para los plebeyos la norma era más rígida. Relaciones fuera de matrimonio se veían como falla moral social. La infidelidad era otra frontera peligrosa. Para las mujeres en particular, la traición conyugal podía ser castigada con la muerte. No era un capricho, era control social del linaje, de la pureza de descendencia. Los hombres gozaban de una flexibilidad relativa, siempre dentro del marco patriarcal. De hecho, para ellos existía la figura de las concubinas, que cumplían múltiples funciones simbólicas, incluso rituales. En contraste, las mujeres debían preservar su honor como sello de la continuidad familiar. El adulterio, más allá de lo legal, era transgresión cósmica. Quebraba el pacto social, debilitaba el orden del agua, del maíz, del linaje. Por eso, los castigos no eran solo físicos, sino rituales, purificaciones, humillaciones, expiaciones. Quienes eran sorprendidos debían pasar por rituales públicos de penitencia. En algunos casos, se aplicaban sanciones duras, incluidas formas corporales de sufrimiento. Las prácticas sexuales consideradas desviadas, masturbación, relaciones homosexuales, actos que escapaban de la zona reconocida del placer procreativo, eran duramente reprimidas. En particular, la masturbación era vista como desperdicio de fuerza vital, acto que rompía el equilibrio interno. Las crónicas mencionan que se castigaba frotando chile molido o sustancias irritantes sobre los genitales del infractor, no como humillación trivial, sino como castigo ritual destinado a reintegrar el cuerpo al orden sagrado. Las relaciones entre personas del mismo sexo existían en ciertos espacios rituales o educativos, templo, escuelas, pero su reconocimiento social era lábil y sujeto a discursos morales rígidos. También estaba la vigilancia colectiva. Las jóvenes debían presentarse en ceremonias de examen de virginidad antes del matrimonio. Los ancianos del Calpulli oficiaban estos rituales como árbitros del honor. Quienes no pasaban el examen eran estigmatizados, pero eso no implica que no hubiera debate interno. En fuentes nahuas se menciona el valor de la moderación frente al deseo descontrolado. Profundizando más,
La sexualidad no era solo acto, era símbolo. Participaba en rituales agrícolas, en ceremonias de fertilidad, en ofrendas menores. No todo acto sexual era pecado. En ciertos contextos se permitía como complemento ritual, pero debía estar medido. El exceso, el desorden, la promiscuidad sin nombre amenazaban el equilibrio del cosmos. Así lo afirmaban teólogos nahuas. La sobriedad erótica alimentaba al mundo, el exceso lo desmoronaba. Un ejemplo complejo es el de los Auyenime, las mujeres alegres o prostitutas rituales vinculadas a la diosa del erotismo Tlazolteotl. Estas mujeres gozaban de permisos simbólicos. Participaban en rituales, en danzas eróticas frente a hombres designados como ofrenda festiva. No se las veía necesariamente como viles, sino como mediadoras entre deseo, culpa y purificación. Sus servicios estaban regulados ritual y simbólicamente. No eran libertinas sin ley, eran funciones dentro del tejido social del deseo controlado. Pero ese régimen sexual tenía tensión interna. Los cronistas españoles registraron que muchos jóvenes y hombres ejercían relaciones extramatrimoniales con concubinas o mujeres en situaciones toleradas, aunque siempre bajo riesgo moral. Algunos sacrificios rituales implicaban abstinencia sexual previa, privación de sueño, ayunos, para prepararse para lo sagrado. En ceremonias de sacrificio humanas, la abstinencia era necesaria para que el cuerpo no estuviera contaminado por deseo profano al ofrecerse como don. También las diferencias de género eran rígidas. El cuerpo femenino cargaba con mayor vigilancia del honor. La virginidad antes del matrimonio era simbólica en ambos sexos, pero su exigencia y castigo recayó casi siempre con más severidad sobre las mujeres. Los hombres jóvenes eran alentados al autocontrol, pero tolerancias menores existían en su caso. Y luego estaba la muerte ritual ligada al sexo. En algunas celebraciones, las jóvenes vírgenes podrían ser sacrificadas después de rituales de limpieza y danza erótica, como ofrenda a Tlazolteotl. Ese paso final no era accidente obsceno, era tránsito advertido entre lo humano y lo divino. Cuerpo sexual, sangre y sacrificio se fusionan. Las crónicas descreídas chocan con esta lógica religiosa que veía la muerte como coronación sagrada. Entre estos márgenes rígidos, el deseo respiraba con cautela. Cada acto íntimo estaba saturado de significado. La complicidad del cuerpo, el riesgo del exceso, la vigilancia social, la ofrenda simbólica. Ninguna caricia quedaba fuera de la mira ritual. El sexo estaba atado al cosmos, no al capricho. Dormir con esta narrativa en la cabeza, leyes que regulan la intimidad, castigos corporales que punían el descontrol, prostitutas rituales que mediaban entre deseo y purificación, quizás no sea la peor forma de confrontar lo que habitualmente ocultamos. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote. Con la muerte llega el viaje, no un tránsito ligero, no un paso fugaz. En la cosmovisión mexica, morir no era abandonar el cuerpo, era cruzar territorios oscuros, sortear pruebas invisibles al ojo humano, caminar con lo que aún nos ata. Los muertos no se quedan en silencio, caminan, luchan, recuerdan. Los aztecas dividían el más allá en destinos múltiples, según la manera en que moriste. No todos iban al mismo sitio. Algunos tenían privilegios, otros recorrían laberintos. Algunos descansaban pronto, otros vagaban años. La ruta para la mayoría era Mictlán, el inframundo, un reino de 9 niveles que había que atravesar. Desde el primero hasta el último, el espíritu debía superar montañas que chocaban, vientos que atenazaban la carne, ríos de sangre. Algunos relatan que el viaje duraba 4 años, algunos que el alma llevaba una carga ligera de sus bienes terrenales, algunos que un perro espiritual acompañaba en la travesía, guiando en la oscuridad. Mictlán era lugar frío, oscuro, hostil, no para castigar sino para probar.
Pero no todos los muertos van a Mictlán. Quienes mueren en batalla, o son sacrificados, o mueren en parto, se les otorga estadías especiales. Los guerreros muertos van al este, donde acompañan al sol en su ascenso. Las mujeres que fallecen en el parto son iguales en valor a los guerreros muertos, y su destino también es privilegiado, hacia el oeste, donde el sol desciende. Quienes mueren ahogados, heridos por relámpago o por enfermedades ligadas al agua, van a Tlalocan, reino del dios de la lluvia, con vegetación perpetua y placer cuidadoso. Para los aztecas, la muerte no es castigo ni premio absoluto, es correspondencia. Cómo mueres determina a dónde vas. Ese vínculo entre cuerpo final y destino espiritual habla de una ética de la muerte tan simbólica como brutal. Las almas que ingresan a Mictlán no lo atraviesan en silencio. Algunos corren, algunos dudan, algunos lloran. Se les exige cargar objetos, un jade como corazón simbólico, quizá instrumentos que les ayuden en los niveles. Si olvidaron algo en vida, pueden tropezar. A veces les caen piedras encima para probar su resistencia. A veces les susurran voces que quieren distraerlos. Es un viaje de voluntad, no de fuerza física. El señor de Mictlán es Mictlantecutli, el dios de la muerte. Con su esposa Mictecacihuatl, reina en ese reino sin ventanas. Ellos no juzgan con ira, sino con silencio observado. Sus ojos vacíos, su casa sin puertas, la noche eterna. Algunos relatos dicen que Mictlantecutli exigía que al entrar le entregaran lo que el alma llevaba, recuerdos, objetos queridos. En ese acto se consume lo humano antes de transformar lo divino. También existen los Cihuateteo, espíritus de mujeres que mueren en parto. Ellas son comparadas con los guerreros muertos. Sus destinos nacen del sacrificio, pero también se dice que en ciertos días estas almas descienden a la tierra, cruzan caminos, rondan en la oscuridad, aparecen en encrucijadas. Se les erigen altares para apaciguarlas porque pueden traer locura, aflicción, deseo extraviado. Este tránsito espiritual no olvida el cuerpo, no olvida la carne que fue, no olvida los residuos que el cuerpo dejó, sudor, sangre, mucosidad, sudor, lágrimas. El viaje los recoge y los transforma. La muerte no arranca el olor humano, lo convierte en eco. Y ese eco perfuma las piedras de los templos, las cavernas subterráneas, los rituales nocturnos. Algunos muertos olvidan que están muertos, caminan entre los vivos. Son espectros que cruzan plazas al amanecer. A veces piden agua, comida simbólica. Otros parecen sombras que se disuelven. Otros arrastran cadenas ligeras. Y esas apariciones no son consideradas simplemente fantasmas. Son seres que no concluyeron su viaje. El ritual funerario correcto, las ofrendas hechas, los espejos, las ceremonias con copal ayudan a guiar el alma. Si algo falta, el alma puede regresar al mundo humano, no por maldad, sino por necesidad. En las lápidas de la ciudad, junto a las tumbas, los vivos colocaban objetos, jade, figurillas, agua, semillas, no para adorar al muerto como santo, sino para suministrar lo que podría necesitar en el camino. Cada objeto tenía sentido simbólico. El jade actúa como corazón, el agua para saciar la sed, las semillas para sostener la memoria del origen. Si el alma encuentra lo que olvidó, puede avanzar más confiada, pero muchas almas no lo logran, se quedan atrapadas entre niveles. Vuelven a revolver el mundo humano, se manifiestan como susurros, como corrientes extrañas de viento, como sombras que pasan en puertas. No buscan venganza, buscan guía, buscan lo que dejaron, buscan la paz que nunca conocieron. Y mientras esto sucede en lo invisible, en lo subterráneo, en la noche, el mundo de los vivos sigue respirando. Los bosques crecen, el maíz brota, las ceremonias nocturnas piden que no se extrañe el eco, que se acepte que la muerte es otro ciclo, no abandono, que los cuerpos entregados en sacrificio
siguen alimentando el sol, siguen sosteniendo al mundo. Dormir con esa imagen en la cabeza, una alma en pena cruzando montañas invisibles, guiada por un perro espiritual, cargando su jade simbólico, cruzando ríos de sangre, mirando al Rey de la Muerte ante la puerta eterna, quizás no sea la peor forma de soportar el insomnio. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote. En la vida cotidiana mexica, la limpieza no se definía por la ausencia de suciedad, sino por la función ritual del cuerpo. La mugre, el sudor, las secreciones, los olores fuertes, no eran necesariamente signos de descuido. Eran parte del ciclo corporal. El cuerpo no era máquina pulida, era instrumento de lo sagrado. El acto de escupir, por ejemplo, no estaba mal visto en todos los contextos. En algunos espacios públicos, los ancianos mascaban plantas medicinales y escupían el exceso como parte de su ritual. En otras ocasiones, los niños dejaban correr la mucosidad sin reprimenda inmediata, especialmente en zonas rurales donde el contacto con la tierra, el polvo y la humedad lo hacían casi inevitable. Los dientes no eran blanqueados ni pulidos, eran adornados. Algunos nobles incrustaban piedras preciosas o se limaban los colmillos para conferirles formas simbólicas. La boca podía sangrar con facilidad. No era una tragedia, era parte del cuerpo que se transforma. Las manos, cubiertas a menudo de masa, de barro, de mucosidad infantil, no eran motivo de escándalo. En un hogar mexica promedio, los niños jugaban entre animales, agua estancada, piedra caliente. Las manos se limpiaban al final del día, no antes de cada actividad. Comer con las manos llenas de rastros del juego o del trabajo no era impensable. Era cotidiano. Las ropas, hechas de fibra vegetal o lana de conejo, se usaban durante varios días sin lavado. Las manchas de maíz, de cacao, de arcilla eran inevitables. El olor corporal se mezclaba con el tejido. No era perfume, pero tampoco contaminación. Era identidad. El olor de una familia, de un grupo, de una clase. El pelo largo, peinado con grasa o polvo, recogido con cintas de enequén, solía portar restos del día, hojas secas, migas de maíz, polvo de obsidiana. No era descuido, era continuidad del entorno. El cuerpo se inscribía en su ambiente y el ambiente, a su vez, penetraba el cuerpo. Los pies, descalzos la mayor parte del tiempo, eran callosos, heridos, oscuros de andar. No se escondían, se mostraban. Eran parte de la vida a ras del suelo. En los templos se subía descalzo. En los mercados se caminaba sin protección. Las heridas, las grietas, las durezas eran como anillos, marcas de experiencia. Y a pesar de todo esto, los mexicas no eran sucios a sus propios ojos. Se purificaban con frecuencia, especialmente antes de rituales. Se bañaban en temazcales, se frotaban con hierbas, se lavaban con cenizas. Pero esa limpieza no implicaba eliminar toda evidencia del cuerpo vivido. Implicaba prepararlo para el vínculo con lo divino. El hedor del cuerpo era aceptado. El de la comida también. El de la muerte incluso tenía lugar. La ciudad olía a vida intensa, a tortilla quemada, a sudor de mercader, a excremento de animal, a agua estancada, a incienso. No se enmascaraba, se convivía con ello. Los rituales de purificación no perseguían el olor ni la mugre como enemigos. Buscaban restaurar el equilibrio. Por eso, un cuerpo cubierto de sudor podía considerarse más puro que uno frío y limpio si había atravesado el fuego del temazcal. Un cuerpo con llagas podía ser considerado portador de mensaje divino. En las escuelas, los niños aprendían a contener el deseo, a evitar el exceso, pero no a odiar su cuerpo. La educación era disciplina, no vergüenza. El cuerpo podía ensuciarse, pero debía honrar su función. Las mujeres, especialmente las parteras, manejaban fluidos corporales como parte de su saber. La sangre, el líquido amniótico, la placenta,
Todo tenía uso, sentido, destino. No se escondía, se integraba al ciclo. En ese contexto, pensar en manos llenas de mocos no es insulto. Es descripción de un mundo que no separa el cuerpo de la tierra. Donde el niño juega, se alimenta, se ensucia, y ese ciclo no se interrumpe con jabones industriales ni toallitas húmedas. Donde la etiqueta no es represión, es coreografía de lo cotidiano. Quizás por eso, al recordar esta forma de vida, no deberíamos sentir solo repulsa. Deberíamos sentir extrañeza, porque entre la mugre había ritual, entre la suciedad, sentido. Y dormir con esa imagen en la cabeza, un niño comiendo con los dedos sucios, rodeado de cantos, de polvo, de maíz, quizás no sea la peor forma de recibir la noche. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote. El sueño, para los mexicas, no era un momento de descanso cualquiera. Era un cruce, una puerta, una forma de viajar sin mover el cuerpo. Dormir significaba ingresar en otros planos donde los muertos hablaban. Los dioses instruían y el alma podía salirse a recorrer paisajes que los pies jamás tocarían en vida. En el mundo azteca, los sueños eran mensajes. El durmiente no era un pasivo espectador de su inconsciente, sino un peregrino de lo invisible. Soñar podía ser profético, terapéutico, incluso putico, incluso peligroso. Algunos sueños eran considerados advertencias, otros castigos, otros portales. Pero no se soñaba igual en todas las casas. La forma en que se dormía también estaba marcada por el entorno, la clase social, el clima y las costumbres. En una vivienda típica, de paredes de adobe y techo de palma, se dormía sobre petates de fibras vegetales. No había almohadas, no había cobijas suaves. El cuerpo se adaptaba al suelo, a su frialdad, a su rugosidad. En las noches de luna, se decía que no era bueno dormir mirando directamente al cielo. La luna podía hechizar, confundir, robar el alma. Por eso muchas camas se disponían hacia adentro, lejos de puertas y ventanas. El sueño requería protección. A veces se colocaban figuras de obsidiana o amuletos junto a los pies para alejar malos sueños. No era raro que el sueño se viera interrumpido por sonidos de animales nocturnos, por cantos rituales lejanos o por el murmullo constante de los mercados que jamás dormían del todo. El silencio absoluto era raro, y por eso mismo el sueño se volvía un arte de convivir con el ruido, de dejarse llevar sin exigir el control del entorno. Había personas especializadas en interpretar sueños, sabios, chamanes, ancianas con conocimiento ancestral. Un sueño podía decidir el destino de un niño, anunciar una enfermedad o sugerir la mejor fecha para una cosecha. Dormir era también escuchar, un arte que requería humildad. Los niños eran instruidos para contar sus sueños. Los padres preguntaban al amanecer, ¿con qué caminaste esta noche? No era mera curiosidad, era un intento de conocer el alma en movimiento. Si un niño decía haber visto ríos de sangre o espinas cayendo del cielo, se tomaba como señal, no de enfermedad, sino de que el alma había atravesado un umbral simbólico. En los templos, los sacerdotes practicaban sueño inducido. Se aislaban por días, ayunaban, fumaban tabaco o consumían plantas sagradas para provocar visiones. Estos sueños eran considerados herramientas para dialogar con lo divino. La vigilia era apenas la superficie de la experiencia. El sueño, en cambio, era profundidad. También existía el temor a los sueños oscuros, aquellos en que aparecían figuras deformes, animales con ojos humanos, voces sin cuerpo. Estos no se contaban con facilidad. Podían atraer desgracias si se narraban sin respeto. Algunos sueños exigían ofrendas para neutralizar su poder. Un pedazo de pan, un código de silencio, un fuego encendido al amanecer. Dormir entonces era peligroso y sagrado. Por eso, antes de acostarse, muchas personas rezaban, pedían permiso a los dioses del sueño, se lavaban los pies. La limpieza nocturna era un ritual.
no para la higiene, sino para no llevar al sueño impurezas del día. En algunas casas se colocaban tazones con agua cerca de la cama. Si el alma se perdía durante el sueño, podía encontrar su reflejo y regresar. El agua era espejo, límite, frontera entre mundos. Y mientras el cuerpo dormía, el mundo seguía girando. Las estrellas giraban, los espíritus caminaban, las historias se susurraban desde más allá del maíz y de la obsidiana. Y en esa danza silenciosa, el sueño era el lenguaje más antiguo. Dormir con esa imagen en la cabeza, un pueblo que honra el sueño como oráculo, que lava sus pies antes de acostarse, que duerme lejos de la luna para no perderse en sus reflejos, quizás no sea la peor forma de atravesar esta noche. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote. Conclusión. Y ahora que el viaje termina, que la niebla de la historia se disuelve un poco y los ecos de la ciudad de Tenochtitlan se apagan en la distancia, tal vez podamos admitirlo. No era suciedad, era otro orden, porque entre mocos, sudor, saliva, maíz pegado a los dedos y pies descalzos sobre piedra caliente, no hay decadencia. Hay humanidad, hay costumbre, hay sentido que hoy ya no entendemos del todo. Nos hemos acostumbrado a la esterilidad, a la fragancia falsa, al orden impuesto desde afuera. Pero en aquel mundo, el cuerpo era altar, era mapa, era espejo. Lo que hoy rechazamos por asqueroso, entonces era símbolo. Lo que hoy tapamos, ellos exponían como parte del ciclo. La etiqueta para los mexicas no era represión, era coreografía de lo divino. Un gesto de limpieza podía ser tan sagrado como una oración. Un escupitajo podía tener sentido ritual. Comer con la mano llena de tierra no era grosería. Era continuidad con la tierra misma. Hemos recorrido juntos un mundo donde lo grotesco y lo sagrado no estaban separados, donde el sueño era oráculo, el sexo, ritual, el cuerpo, herramienta de comunicación con lo invisible. Un mundo donde el fango no es impureza, sino parte del viaje. Quizás nos sirva para mirar nuestros propios cuerpos con menos vergüenza, para aceptar que la historia no es un espejo limpio, sino uno empañado por siglos de cambios, de juicios, de silencios. Y que en ese espejo, si miramos bien, a veces aparece un rostro que no es del todo ajeno. Dormir con esta historia en la cabeza quizás no sea la peor idea del día, porque si el sueño llega, que lo haga con tierra bajo las uñas, con olores antiguos, con preguntas que no se lavan. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote.